Cordial saludo, mi nombre es Dani Paola Rodríguez Meneses, pertenezco al CEAT del Bordo Cauca, actualmente mirando la materia de microbiología de suelos en la tarea 1, la cual consiste en explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esta actividad. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, diría que la actividad microbiana depende de 3 factores, los cuales consisten en las especies presentes, tanto en el tamaño de su población y del estado físico de los microorganismos de cada hábitat. Su velocidad depende de los nutrientes y las condiciones del crecimiento. Estos a su vez dependen de unos recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Los recursos son el carbono, el nitrógeno, el macro y micronutrientes, el oxígeno y donadores de electrones. Y las condiciones que tenemos son la temperatura potencial, el pH, el oxígeno, la luz y unas condiciones osmóticas. Microbiana. Una comunidad microbiana es la que está formada por poblaciones de una especie que conviven con poblaciones de otra especie. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en hábitats microbianos del suelo? La diversidad de especies microbianas en una comunidad se puede expresar de 2 maneras, las cuales son la riqueza de la especie, la cual hace referencia al número total de diferentes especies presentes, y la abundancia de especies, la cual es la proporción de cada especie de la comunidad. La riqueza y la abundancia de especies microbianas de una comunidad dependen de las condiciones que prevalecen y de la clase, la cantidad y de los nutrientes disponibles en cada hábitat. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, esta competencia se da por 3 razones: la tasa de capacidad de nutrientes, la tasa metabólica inherente y la velocidad del crecimiento. Les favorece cooperarse entre sí, ya que algunos microorganismos no pueden llevar a cabo solo la realización del cabo transformaciones. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, los suelos con vegetación se pueden dividir en 4, los cuales son materia mineral inorgánica, el cual cuenta con un 40% de volumen del suelo, la materia orgánica cuenta con un 5% de volumen del suelo, el aire y el agua cuentan con un 50% de volumen del suelo, y los microorganismos y macroorganismos, los cuales cuentan con un 5% de volumen en el suelo. 8. Defina rizósfera y argumente su importancia. Bueno, la rizósfera es la región más cercana a las raíces de la planta. Esa se encarga de formar un sistema de defensa contra los patógenos por la actividad microbiana que beneficia a la planta. Y 2, que es efecto rizósfero. Bueno, el efecto rizósfero es la interacción producida entre la planta y el microorganismo. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Bueno, la región del suelo más activa es el horizonte A, ya que es rico en materia orgánica y cuenta con una gran cantidad de movimientos microorgánicos. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las CBS son las costras biológicas del suelo. Su importancia fundamental es basada en la estabilización de los suelos de los ecosistemas desérticos.
¿Qué factores rigen el grado y tipo de actividad microbiana en el suelo? Bueno, están regidos principalmente por el suelo y su localización geográfica, disponibilidad de agua y nutrientes, producción y manejo de suelos, contaminación de los suelos, materia orgánica y la temperatura y pH. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el suelo profundo? Bueno, para que se dé, debe cumplir un requisito, el cual es que las especies deben tener la capacidad de reproducirse entre sí. Luego de que se dé ese requisito, se puede dar por eventos geográficos como la infiltración del agua en el suelo profundo. Con esto se hace que se aísle dichos microorganismos. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, la abundancia de los microorganismos en el suelo juegan un papel fundamental, ya que estos son los que mantienen la salud de los suelos mediante la renovación de carbono y nutrientes. 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, tenemos las eucariotas, de los cuales están los hongos y los protozoos. Los hongos son los encargados de transformar la materia orgánica en inorgánica. Los protozoos mineralizan los nutrientes que se encuentran en los suelos para disponerlos a las plantas. Y en los procariotas tenemos las bacterias. Las bacterias cumplen la función mediante la capacidad que tienen de fijar algunos nutrientes en la interacción de las plantas. Los arqueas están encargados de ayudar en la disolución biológica y depuración del suelo. Y los virus ayudan en el control de las bacterias, aportando así al equilibrio del ecosistema. 15. Nombre 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana en el suelo. Bueno, la biomasa es la que integra el componente vivo de la materia orgánica en el suelo. Los 3 factores son el pH, la temperatura y la humedad. 16. ¿Por cuáles factores es gobernado la diversidad de biomasa microbiana? Bueno, los factores que tenemos son ambientales, químicos, físicos y antrópicos. Los ambientales se derivan de la variedad de la temperatura, la humedad relativa y la radiación solar. Los químicos del pH, los micro y macronutrientes, tipos de génesis y la geología. Los físicos, porosidad e infiltración, estructura y permeabilidad. Los antrópicos tenemos como el hombre adulando el uso de sustancias ha afectado la variedad y cantidad de la población microbiana. 7. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Bueno, el principal reservorio de nutrientes es la biomasa microbiana del suelo. Al usar el ejemplo del bosque tropical seco, se puede decir que en este está presente en las hojas senescentes y su inmovilización en la masa microbiana del suelo. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede prever un estima de la productividad de un ecosistema restaurado. Bueno, el tamaño de la biomasa puede proporcionar estimaciones satisfactorias de la productividad de cualquier tierra degradada, en una proporción más baja de biomasa microbiana del suelo a los nutrientes orgánicos totales del suelo. Parece indicar una buena fuerza de rehabilitación de dichos suelos. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé, las cuales fueron dadas por el tutor en la respectiva guía. Bueno, muchas gracias por su atención.